Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque nos dejas tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en medio de tantas situaciones, tantos conflictos, tantos problemas, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú nos cuidas, Señor. Sabemos que tú estás protegiéndonos, guiándonos, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque podemos depender de ti, Señor. En medio de la inmensidad, de la incertidumbre de este mundo, Señor, podemos saber que tú eres un Padre eh, justo, tú eres un Padre recto, tú eres un Padre poderoso y estás con nosotros, Señor. Te damos la honra y gloria. Te pedimos, Señor, que podamos verte en este estudio bíblico, Señor, podamos aprender de ti, podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, para poder ponerlo en práctica, Señor, y que nuestra vida sea transformada por medio de lo que vamos a ver hoy, Señor. Permite, Padre Santo, que podamos llegar al conocimiento profundo de tu palabra, Señor, y que podamos crecer en ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Este, Bueno, estamos con el libro de Salmos, ¿verdad? Y estaba leyendo el Salmo hace unos días eh, y, y me entró una duda existencial con respecto a el Salmo que estaba leyendo y eso es lo que quería, no sé por qué está compartiendo eso. Eh, y eso es lo que quería hablar con ustedes sobre ese salmo que estaba leyendo, y ahora vamos a revisarlo, y cómo es que nosotros deberíamos de estar hablando con Dios, ¿verdad? ¿Cuál debería ser nuestra conversación con Dios? ¿Cómo aprender a orar viendo el libro de Salmos y viendo las situaciones en las que hemos estado viendo el pueblo, ¿verdad? Que está pasando. Porque definitivamente nuestra oración cambia con respecto a lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, pero Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y entonces, ¿cómo orar en las buenas y cómo orar en las malas? ¿Qué es lo que debería mantenerse firme sin importar lo que estamos pasando? Aquí el Salmo 74 que estaba leyendo, eh, eh, 74, creo que está mal, creo que es el 76. Pero bueno, estaba leyendo este salmo y me preocupó la manera en la que está escrito, ¿verdad? Don Álvaro, si quiere nos lee ahí el salmo, para explicarles un poco cuál es mi preocupación existencial con ese salmo. Ahí. Salmo 74, 1 al 3. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tanto tiempo, la tribu a la cual redimiste como tu posesión más preciada. Y acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. Camina por los espantosos ruinas de la ciudad. Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario. Este, conociendo al Dios que tenemos, conociendo al Dios que nos guía, tratando de entender quién es Dios. eh, este salmo me preocupa o lo leo yo porque digo yo, el salmo que está leyéndose ahí no es el Dios de nosotros, no es el Dios que hay que reclamarle, ¿verdad? Que ese salmo casi que está reclamando, dice, Dios, ¿por qué nos ha rechazado por tanto tiempo? Porque es que su ira va en contra de su propio pueblo. Vea la ciudad que está destruida. ¿Por qué usted permite hacer ese tipo de cosas? Y entonces, este, definitivamente no todo lo que está escrito en la Biblia, y eso es lo que yo estaba meditando, no todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, en el sentido en que si, si el escritor está diciendo, me siento así y siento que Dios está actuando de esta y esta forma, eso no quiere decir que Dios es así.
Eso simplemente lo que dice es, ese es el sentimiento que esa persona está teniendo en ese momento y está poniéndoselo a Dios de una manera un poco agresiva. Porque Dios no es de rechazarnos, Dios no es de descuidarnos, Dios no es de que se le olvidó o no se había fijado que la ciudad estaba destruida, ¿verdad? Dios no se olvida de nosotros y Dios tiene un plan perfecto desde hace mucho tiempo trazado para nosotros. Somos nosotros los que estropeamos ese plan y los que nos alejamos de nuestra bendición. Entonces, ¿cómo eh, entender este tipo de versículos y cómo entender esto y cómo aprender nosotros a orar correctamente para que tengamos una buena relación con Dios, ¿verdad? Eh, a veces yo le digo a Kenia que yo me peleo con Dios y que soy bastante arrogante para hablarle a Dios. Y entonces Kenia me dice, así Dios no lo va a escuchar, así Dios no lo, no es la manera con la que usted debería hablar con Dios de esa forma. Y a veces me dice, voy a hacerme un poquito para allá porque va a caer un rayo y le va a partir en la mitad. Bueno, Dios todavía no me ha tirado ningún rayo. Pero muchas veces nuestra oración es diferente con respecto a cómo estamos sintiéndonos y lo que estamos viviendo. Pero entonces, ¿cómo deberíamos de orar? ¿Qué es lo que deberíamos de aprender? ¿Qué es lo que deberíamos de mantenernos firmes y que no sea nuestra oración escuchada cuando estamos en las buenas y no escuchada cuando estamos en las malas porque tenemos una mala actitud? Yo creo que la clave es eso, ¿verdad? Lo que he estado meditando al respecto es, tenemos que tener una buena actitud cuando nos acercamos con Dios, ¿verdad? Eh, Entendamos que la oración es nuestro espacio para conversar con Dios. A veces creemos que la oración es como una lista de peticiones que le tenemos a nuestro sirviente y simplemente un to-do list. Dios, necesito esto, y que usted haga esto, esto y esto, ¿verdad? Y mucha gente tiene sus espacios de oración como un to-do list para el sirviente que es Dios, ¿verdad? Eso es totalmente falso, es una mala actitud y una mala forma de acercarnos a la oración. La oración tiene que ser entendida como un espacio de conversación con Dios en donde nosotros nos comunicamos con Dios, entonces nosotros le comunicamos cómo estamos sintiéndonos, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos necesitando, pero también es una forma en la que Dios se comunica con nosotros. Entonces nuestros espacios de oración también tienen que tener ese espacio para que Dios se comunique con nosotros, ¿verdad? Y a veces esa comunicación es por medio de una voz audible en media oración, oímos que Dios empieza a guiarnos y dirigirnos, a veces es por medio de un recuerdo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra de Dios. Entonces, a veces un recuerdo por medio de un pensamiento o por medio de un versículo, ¿verdad? Acuérdense que mi palabra dice esto y esto y esto, y uno dice, sí, mira, esto es lo que necesitaba oír, esta es la guía que necesitaba tener, ¿verdad? Entonces, el tener los espacios para escuchar a Dios nos ayudan a entablar esa comunicación y esa relación con Dios. Entonces, nuestros espacios de relación con Dios inician con la oración y empezamos a entender cómo es que Dios es, cómo es que Dios nos habla y cómo es que Dios utiliza a otras personas también para hablarnos. Entonces, nuestro espacio de comunicación nuestro espacio de relación inicia con la oración, pero se extiende durante todo el día a través de ese espacio y esa conversación que empezamos a tener con Dios en ese lugar específico. Por eso la palabra dice, busquemos a Dios en oración bien temprano, para que entonces durante el día tengamos esos espacios para que Dios esté hablándonos. ¿Y te acuerdas de eso que estuvimos hablando en la mañana? Pues ten este versículo. ¿Te acuerdas de eso que estuvimos hablando en la mañana? Pues esta persona llega y le dice, mire, Dios me dijo que tal y tal cosa, o vieras que estaba viendo esto, y uno empieza a hilvanar, pero empieza a hilvanar esa conversación que uno tiene con Dios durante todo el día, ¿verdad? Entonces, que inicia con ese proceso de introspección y ese proceso de oración. ¿Con quién estamos hablando? Esto es sumamente importante para entender y tener una oración correcta.
A mí me gusta mucho esto sobre los nombres de Dios y hace unas semanas estuvimos hablando de eso, porque Dios es todo, ¿verdad? Y tal vez cuando hablamos de todo se vuelve como muy grande. Entonces, entender los nombres de Dios también nos ayuda a entender quién es Dios. Entonces, primero que nada, Dios es Elohim. De hecho, la palabra Elohim quiere decir Dios, que es ese ser creador absoluto de todo. Es ese ser grande, súper poderoso, eh, que nosotros no podemos meterlo dentro de nuestra mente. Ese es Dios. Pero también es el rey, el que gobierna, el que dirige, el que guía. Ese es Dios Adonai. También es Yahvé, que es el gran yo soy, el Dios que busca tener una relación con nosotros, que nos dice, vean, camine conmigo, póngase aquí a la par y vamos a caminar juntos y vamos a entender soy yo y usted va a entender quién es usted. Entonces, el entender que Dios es ese ser poderoso, grande, que todo lo sabe, que todo lo hizo, que todo lo es, que gobierna y que quiere una relación con nosotros. Y cuando empezamos con esa relación con nosotros, ya pues vamos a ver que Dios es nuestra paz, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro pastor, que Dios es nuestro sanador, ¿verdad? Que empezamos a caminar con Él con respecto a nosotros estamos pasando por algunas situaciones diferentes, Dios está pasándolas con nosotros. Y terminamos con la manera en que Jesús se relaciona con Dios por medio del Abba, ¿verdad? Que es el Padre, que ya no es ese ser poderoso, creador grandísimo, sino es el que está cercano a mí, el papito, ¿verdad? Tal vez la traducción más correcta sobre Abba es papito, es cerquita mía, es el que está conmigo, el que nos acompaña. Y ese es Dios, tanto en lo magnificente que es, como es esa relación cercana con nosotros. Y con ese Dios es el que nosotros nos sentamos todas las mañanas y oramos con Él y hablamos con Él y nos relacionamos con Él de acuerdo a nuestras necesidades. Gaby, si quieres lees ahí Primera Reyes 19, 11 al 13, por favor. Ajá. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Resulta que Elías, después de que, lo que estuvimos viendo hace unas semanas, después de que se agarró con todos los profetas de Baal, llegó y se fue a esconder en una montaña y Dios le dijo, vea, ¿qué está haciendo ahí? Vamos, yo voy a pasar por ahí, necesito que usted esté alerta. Y suceden este montón de cosas impresionantemente grandes de la naturaleza, de un viento que golpea la montaña y las rocas de la montaña se aflojaron. O sea, un viento impresionante, pero Dios no estaba ahí. Después de un terremoto que la tierra se sacudió y hubo preocupación y destrucción por medio de los terremotos, Dios tampoco estaba ahí. Después un gran incendio, una destrucción masiva, fuego, poder, calor, Dios no estaba en el incendio. Dios le habló a Elías por medio del suave susurro. Es así como suavecito. Y no es que Dios no hace la montaña y la ráfaga de viento y el terremoto y el incendio, pero la relación con nosotros no es por medio de su magnificencia, sino es por medio de suave susurro. Y no solo eso, Elías necesitaba el suave susurro. Elías estaba pasando por un momento difícil existencial de su vida y él no necesitaba que alguien llegara así como a regañarlo y hablarle duro. No, él ocupaba ese suave susurro, ese viento apacible, dice otros versículos, que es
que usted tiene que quedarse calladito a escuchar lo que Dios llega a decirle. Me encanta a mí este pasaje porque me habla de un Dios que en su poder y su magnificencia sabe lo que nosotros podemos sostener y lo que nosotros podemos aprehender. Y entonces se hace chiquitico, se amolda para que pueda tener una relación cercana con nosotros. Y ese es el Dios que tenemos. Con ese es el que sentamos a hablarnos. ¿Quiénes somos nosotros? Esa es otra parte importante, entender quién es el que está ya hablando y quiénes somos nosotros para poder relacionarnos correctamente con respecto a quiénes somos nosotros. Margarita, si quiere, nos puede leer Salmo 8, 4 al 6. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Es interesante porque las primeras traducciones de la Biblia, lo que es Reina Valera, la Biblia latinoamericana, otras versiones de la Biblia, como que no se sintieron cómodos con una traducción como con este tipo de traducción. Esta es una traducción viviente. La palabra que dice en el versículo 2, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Elohim. Esa es lo que dice. Y mucha gente lo dijo, no, mejor no pongamos Dios, pongamos un poco menor que los ángeles. Pero la traducción correcta es esta, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. O sea, nosotros estamos por encima de la creación. Tenemos autoridad sobre la creación. Nos hizo un poco menor que Elohim. No que los ángeles, no que los seres creados por parte de Dios o las cosas creadas por parte de Dios. Dios nos puso y nos hizo y nos puso en el escalafón más alto, un poco menos que Dios. Eso sí, no creamos que estamos a la misma altura que Dios, un poco menos que Dios. Entonces, con esa forma es que tenemos que sentarnos a orar y de esa forma es que nosotros tenemos que ubicarnos para orar con nuestro Dios, ¿verdad? Sabiendo que somos un poco menos que Elohim. Caro, si quieres leernos Mateo 18 del 28 al 30. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Le tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Ok, es la parábola que dice Jesús sobre un hombre que le debía muchísima plata al rey, pero era una cantidad impresionante, una deuda impagable. Y llegó el rey y entonces el hombre le dijo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré. El rey le dijo, vea, usted no me va a pagar. Hagamos una cosa, voy a perdonarle la totalidad de la deuda. Váyase y sea un hombre libre. Y ese hombre, cuando salió de la presencia del rey, se fue a buscar un compañero que le debía plata, un poquito menos, o sea, unos pocos miles de monedas de plata, o sea, era una deuda que sí se podía pagar, y lo agarró del cuello y le exigió de inmediato que le pagara. Entonces, el pasaje después de eso es que el rey se da cuenta de ese asunto y agarra a ese hombre y lo mete al calabozo de por vida. ¿Por qué? Porque no actuó con la misma misericordia con la que él con la que él recibió, ¿verdad? Y lo que a mí me parece es que este hombre no se recordó o no se sentía, no entendía que había sido perdonado de una gran deuda. Y entonces caminó por el mundo como creyendo
que se merecía ese perdón o se merecía que le perdonaran la deuda. Y el hombre no se merecía que le perdonaran la deuda. Fue el rey en su misericordia que le decidió perdonar esa deuda. Igual nosotros tenemos que relacionarnos con Dios entendiendo que fuimos perdonados de una gran deuda y que no fue porque nosotros nos merecíamos ese perdón de la deuda, sino fue Dios que decidió perdonarnos y que en medio de esa misericordia y esa gracia me relaciono ahora con Dios sabiendo que soy un poco menos que Elohim, pero entendiendo que Dios es un Dios misericordioso y que me perdonó algo que yo no me merecía perdonar. Entonces, en esa balanza es que nosotros nos relacionamos con Dios en medio de la oración. No es entendiendo que somos algo así insignificante, pequeño, como un zapato, sino más bien somos casi como Dios, pero Dios nos gana en misericordia y entendiendo y sabiendo que fuimos perdonados de una gran deuda que no nos merecíamos perdonar. ¿Verdad? Entonces en esa balanza es que tenemos que caminar, ¿verdad? ¿Y qué es la misericordia de Dios? Para entender la misericordia de Dios, a mí me gustó mucho ese Salmo 51 que leímos hace unos meses, sobre la misericordia de Dios. Kenita, si querés, puedes leerte ahí la misericordia, el Salmo 51, por Sí, Salmo 51 del 1 al 5. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. el balance que tenemos que tener en nuestra oración tiene que radicar en el hecho de que desde que fui concebido en el vientre de mi madre, soy pecador. El pecado es algo que viene inherente a nosotros, o sea, algo viene pegado a nosotros, no importa lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, la carne y el pecado siempre van a caminar con nosotros. Nosotros no podemos desprendernos de la carne, o lo podemos hacer en el momento que muramos, pero la carne va a caminar con nosotros y todos los deseos de la carne van a caminar con nosotros. Entonces, entendiendo esa limitación que tenemos nosotros en esta vida y sabiendo que Dios conoce nuestra limitación y Dios nos creó, es que nosotros podemos tener un balance correcto y a entender la misericordia de Dios, que Él ya me perdonó, que Él ya me manchó, me lavó, perdón, de las manchas de mi pecado, y entonces ya estoy purificado ante Él. Reconozco quién soy, reconozco lo que he hecho, reconozco mi naturaleza pecaminosa, pero también reconozco que ya Dios me lavó, que ya Dios, el pecado ya no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Entonces, ahí podemos encontrar ese balance, ¿verdad? Y después llegamos a un pasaje que es como un libro de texto para entender estos dos conceptos y para entender ese balance que podemos hacer con respecto a nuestra oración y nuestra relación con Dios. Cristina, no sé si estás por ahí para poder leer Lucas 18. Ok, entonces, don Álvaro, si quieren nos lo lee, por favor. Está bien. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos,
pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Sigue ahí. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada del cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Esta manera que Dios explica, que Jesús explica este asunto de de la oración, este, es una manera como un libro de texto que podemos entender una manera correcta de oración y cómo podemos relacionarnos con Dios, ¿verdad? Entonces tenemos dos personajes, un fariseo que era una persona que conocía muy bien la palabra de Dios, que conocía este, la, la, la letra pequeña de toda la ley, que observaba y vivía su vida de acuerdo a lo que la ley de Dios decía. Entonces no necesariamente era una persona mala, no necesariamente era una persona que, que, que era un pecador. Era una persona que perfectamente puede ser una persona buena en el sentido de que hacía lo bueno, pero se le olvidó que él es pecador y se le olvidó que Dios lo perdonó. Y entonces no se recordaba de dónde lo sacó Dios, no se recordaba que su naturaleza pecaminosa caminaba siempre con él, no se recordaba que falla y que fallaba y va a fallar siempre. Y entonces su corazón, ya no sus actividades o su vida o su testimonio, no, su corazón estaba en un lugar lleno de soberbia, donde decía, ok, yo estoy aquí, por encima de este montón de gente que no hace las cosas correctas. En cambio, estaba este otro cobrador de impuestos y la imagen que Jesús pone siempre súper dramática y que le da a lo más profundo de de toda la cultura judía de ese momento. El cobrador de impuestos era un personaje odiado por el pueblo de Israel porque era un personaje que vivía muy bien económicamente, entonces se rodeaba de mucha gente que le estaba ahí lavando, queriendo tener buena relación con él, buscando banquetes con él, buscando regalos de él, pero una persona que su riqueza la había hecho porque se había aliado a el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano cobraba impuestos y lo que hacía él era, se iba a donde sus hermanos y les cobraba los impuestos que los romanos le decían. Entonces él, lo que pasa, además, era que si Roma cobraba 10 denarios de impuestos, él les cobraba 20, se dejaba 10 él, ¿verdad? Entonces, era una persona muy odiada porque estaba aliado a los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, en el tiempo de Jesús, el cobrador de impuestos era lo peor de lo peor. Mateo, el evangelista, el apóstol, era un cobrador de impuestos. Y entonces tuvo muchos problemas con Pedro porque Pedro no se lo soportaba, ¿verdad? Tenía una relación como muy difícil, ¿verdad? Pero Jesús le encantaba hacer esas relaciones y contar esas historias desde dos personajes totalmente antagónicos, ¿verdad? Uno donde tenía muy buen testimonio en la cultura judía y otro que era el odiado del pueblo, ¿verdad? Y el corazón de uno y el corazón del otro estaban en lugares diametralmente opuestos también. El fariseo creía que por sus actitudes y por sus actos era salvado y tenía una buena relación con Dios. Pero el pecador, el cobrador de impuestos, sabía que él merecía el castigo de Dios, pero aún así se acercaba al templo y pedía
por el perdón de Dios. Ten compasión de mí porque soy un pecador. Reconocía su actitud. Y después Jesús dice, ¿quién cree de que de estos salió justificado delante de Dios? Y ese es un tema sumamente importante, sumamente complejo, que es la justificación de Dios, la justificación por parte de Dios. Pero es muy importante para entender por qué es que nosotros podemos orar de la manera en que oremos, ¿verdad? Entonces, la justificación quiere decir la acción de hacer a alguien justo ante Dios, ¿verdad? Es usted con su aura pecaminosa, con su cuerpo, con la carne que lo lleva al pecado, con sus malos deseos, con todo lo que dentro de su naturaleza humana usted es. Jesús lo que hace es limpia todo esto y se lo presenta a Dios de una manera en que Dios lo ve a usted como una persona justa. Entonces, ¿cuándo es que Dios declara a una persona justa? Es cuando ya Dios no está viendo a la persona, no está viendo los actos de la persona, sino está viendo el acto de Jesucristo, que sí es verdaderamente justo. Entonces, yo siempre lo pongo así como, aquí está Dios, aquí está la gente, las personas, y Dios está viéndome a mí. Y en el momento del juicio final, Dios va a llegar y va a sacar el expediente de Esteban y va a decir, Esteban se quedó. Pero lo que pasa es que Jesús se mete entre Dios y nosotros y no le saca mi expediente, sino saca el expediente de él. Y dice, mire, yo morí por toda la humanidad en la cruz. Y entonces Dios dice, sí, Esteban, pasa, usted está justificado. Eso es un poco para entender la idea de la justificación de Dios. Kenita, si quieres lees ahí, 2 Corintios 5:21. Sí, que Cristina te mandó un mensaje antes Sí, de ahí vi eso. que no se le está pudiendo abrir el micrófono. Ujú. Ok, 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos. Ahí es clarísimo lo que les estaba hablando. Nuestro sustituto, o sea, el pecado lleva a la muerte y nosotros nos merecíamos la muerte, pero Cristo fue nuestro sustituto, Él murió por nosotros, se clavó en una cruz, fue declarado maldito y nosotros fuimos declarados justos por medio de la obra de Jesucristo. Entendiendo eso, es que nosotros podemos relacionarnos con Dios como esas personas que no es que somos perfectos, no es que somos santos, no es que estamos declarados, no es que somos justos, es que por medio de la obra de Jesucristo, ya ahora Cristo nos pegó, nos adoptó y ya nosotros podemos pertenecer dentro de los justos a la obra de Cristo, perdón, a la obra de Dios en el cielo. Margarita, si quieres leernos Romanos 3:22-24. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. No hay que hacer nada, gratuita, totalmente. No hay distinción. Lo único que necesitamos es por medio de la fe conocer lo que Cristo hizo por nosotros, entender la obra de Cristo en la cruz y hacernos del equipo de Jesucristo. Entonces,
Jesucristo está aquí y entonces nosotros somos de este equipo y entonces como somos de este equipo, entonces ya obtenemos todos los beneficios de pertenecer a ese equipo. Entonces, entendiendo esa posición en la que estamos nosotros, es que nosotros nos relacionamos ahora con Dios por medio del versículo que estábamos viendo. Es que están hechos un poquito menos a la obra, a la gloria de Dios. Entonces, en ese poquito menos a los ojos de Dios, es que nosotros podemos estar en tú a tú casi con Dios. No porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, la honra y gloria siempre va a ser para Jesucristo, no para nosotros. No es que nosotros logramos lo que logramos porque Esteban es muy artista y Esteban se merece el perdón de Dios y Esteban se merece que su oración sea escuchada o Esteban se merece que todo lo que él pida se cumpla. No, no es que Esteban se lo merece, es que Cristo se lo merece y Cristo actúa conmigo, habla conmigo, se relaciona conmigo, entonces, y me justificó a mí. Perdón, fue el sustituto mío ante los ojos de Dios, entonces ya puedo entrar justificado ante la obra de Dios. Esto para la relación con Dios y también para el juicio final que tengamos. Entonces, no solo es, esa justificación no solo sucede para que nosotros lleguemos al cielo cuando nos muramos, sino también aquí en nuestra relación con Dios empieza a actuar diferente y nosotros empezamos a actuar diferente entendiendo esto, ¿verdad? Todo este proceso, tanto el entender la misericordia de Dios para poder tener una oración de justificación y entender propiamente el acto de justificación, no camina de acuerdo a las actividades o a los actos que nosotros hagamos, sino son procesos que suceden todos en el entendimiento, en el conocimiento, en el saber quién soy. Por eso es tan importante el estudiar la palabra y meditar la palabra para conocer a Dios, para conocer la obra de Cristo, para conocer todo el trasfondo del Antiguo Testamento, para entender la obra que hizo Cristo, para entendernos nosotros justos. Entonces no es por medio de lo que nosotros hagamos, sino por medio de la renovación de nuestra mente, del cambio de nuestra mente. El chip tiene que cambiar. Entonces nosotros empezamos a actuar de acuerdo y empezamos a relacionarnos con Dios de acuerdo a ese cambio de mente que ya tenemos aquí, entendiendo todas estas situaciones de la misericordia de Dios, del perdón de Dios y la justificación de Cristo. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante la renovación de nuestra mente. Entonces, cuando usted oye una oración en donde usted dice, esta oración está por debajo, es que yo soy una cucaracha, es que yo no me merezco, es que uno dice, esta persona no ha entendido el acto de justificación por parte de Cristo, no ha entendido la obra de Cristo en la cruz. No es una oración que está de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. O la oración del fariseo, que más bien estaba aquí por encima y decía, vea, yo soy tan artista, yo soy tan galleta. Más bien yo le digo, doy gracias a Dios porque yo soy lo mejor de lo mejor, ni comparado con este otro que está aquí a la par, que es una piltrafa, ¿verdad? Esa oración tampoco estaba por encima, tampoco entendía la justificación de Cristo. Entonces no es porque yo me lo merezco, es porque Cristo lo hizo en mí, ¿verdad? Entonces, en ese balance que podemos tener una oración de acuerdo a la obra de Dios y de acuerdo al entendimiento de esa renovación de nuestra mente, ¿verdad? Y aquí creo que es como lo que Cristo nos deja como enseñanza para entender una estructura correcta de la oración. ¿Okay? Entonces, Caro, si quieres lees ahí Santiago 4 del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo,
Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque le piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, lo que Cristo aquí está enseñándonos es, si usted quiere recibir, pida, pero pida no de acuerdo a sus malas intenciones, sino de acuerdo a un corazón justo que es transformado por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando necesitamos algo, pídalo. Así, muy fácil. Necesita algo, pídalo. Pero si usted no pasa por ese proceso de transformación de su mente, usted no va a pedir algo que se alinea al plan de Dios y que se alinea al deseo de Dios, ¿verdad? Eh, eh, Cuando uno ora por alguien, por ejemplo, uno tiene que primero entender qué es lo que se quiere pedir y después decirle a Dios, Dios, esta oración va a estar alineada con lo que usted me dice. Entonces, por ejemplo, alguien está en una enfermedad muy grave y, y la familia está deseando pedir para que el Señor se sane milagrosamente. Y uno tiene en el corazón, no, es que tampoco Dios quiere que seamos eternos. También está dentro del plan de Dios que nosotros muramos. Y también puede ser un proceso de mucha angustia, de mucha enfermedad, y que esa persona ya Dios necesita que pase al otro lado. Entonces, si uno empieza a pedir de acuerdo a la soberbia de creerse invencibles o de creerse eternos, no vamos a recibir eso. Pero hay otros momentos donde uno dice, sí, esa persona, Dios le tiene 5 años más de vida, 10 años más de vida. Entonces uno ora y recibe lo que oró. ¿Por qué? Porque estaba alineado esa oración al plan de Dios y a lo que Dios pide para nosotros, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener una relación cercana con Dios. No es ese Dios Elohim, sino es ese Dios Jehová, que camina con nosotros y nosotros empezamos a conocerlo y empezamos a tener esa relación con Dios. Entonces, camina uno y Dios le dice, mire, ahora en la tarde se va a sentar usted y va a orar por una persona y esa persona se va a sanar milagrosamente. Y usted va caminando y esa persona se le cruza en el camino y ya usted está preparado. ¿Y por qué? Porque usted tiene esa relación con Dios, usted entiende quién es usted y usted puede declarar con autoridad a esa enfermedad que se vaya y esa enfermedad se va. ¿Por qué? Porque usted es creado casi un poco menos que Elohim. Pero también usted entiende la misericordia de Dios, entiende la justificación de Dios, entiende quién es usted, sabe cuál es el plan de Dios. Entonces todo eso se alinea dentro de una oración que es correcta y que es una oración que va a recibir una respuesta positiva, ¿verdad? Y aquí quería dejarlos con Hebreos 4:16. A mí me gustó mucho la primera vez que oí a don Alejandro orar con respecto a este versículo, porque me parece que es como muy de una imagen muy clara, ¿verdad? Está Dios Todopoderoso, Elohim, en el trono, ¿verdad? O sea, en su autoridad, pero es el trono de la gracia, trono del amor, de la misericordia, y nos dice, venga, usted, el chiquitico, el más chiquitito, y uno se siente así que es el pequeñito, y lo manda a llamar al trono de la gracia, y ya usted no es el chiquitito, ya usted entra confiadamente en ese trono, y ya usted creció, y ya en tú a tú con Dios, y ya se ponen a ver cómo podemos actuar diferente, cómo podemos actuar juntos, qué podemos relacionarnos juntos y cómo podemos confabularnos en contra de el plan del enemigo que quiere vencernos. Entonces, aquí se los dejo para que lo leamos y lo oremos durante toda la semana. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Esa oración de acercarnos al trono de la gracia con confianza es
entender estos tres conceptos y poder orar de acuerdo al plan de Dios. Con respecto a la estructura, tenemos la estructura del Padre Nuestro, que tal vez es como la que la tenemos más clara, pero lo más importante creo que es empezar con la relación de Dios, con esa relación cercana con Dios. Y de ahí empezar a construir una manera de hacer las cosas que camine con nosotros y con lo que vamos aprendiendo y creciendo. Entonces no importa tanto lo que estoy pasando en mi vida. No importa si estoy pasando por un momento difícil o si estoy pasando por un momento bueno. Mi oración tiene que estar entendida, o sea, sentada en el entendimiento de la grandeza que tenemos nosotros, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios y de la justificación de Dios para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Listo, entonces estamos.